En este momento, antes de entrar de lleno a la lección, una vez más le damos la bienvenida al pastor Ramón Heredia, que se encuentra con nosotros, ya que ha estado 2 semanas aquí con nosotros en esta iglesia. Le queremos dar nuevamente la bienvenida a quien participará con nosotros de esta tercera lección. Muchísimas gracias, pastor. Contentísimo de por segunda vez poder compartir con la juventud mexicana y claro está otros que le siguen a través de la red social y la internet. Muchas bendiciones para todos. Así que, pastor, ¿qué le parece si oramos? Inclinamos las cabezas y oramos. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos porque nos hace el privilegio de poder servirte, de poder conocer este bendito evangelio, Señor, entre millones de personas. Gracias por tu paciencia, porque a pesar de que cometemos errores, nos invitas a cambiar, nos diriges por caminos correctos y nos ayudas siempre a retomar el camino y el punto de partida para seguir adelante. Quédate con nosotros en esta hora que vamos a estudiar y permite que las lecciones las podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Por rogártelo en Jesús. Amén. Amén. Pastor Ramón, por aquí en la introducción se menciona que el reformador protestante Juan Calvino, él creía que la desunión y la división eran la estratagema principal del diablo contra la iglesia, para destruir la iglesia. Y por lo tanto advirtió Juan Calvino que los cristianos deberían evitar el cisma como la peste. La pregunta es, pastor, ¿hasta qué grado, hasta qué punto deberíamos mantener la unidad? Y interesante, aunque la palabra unidad suena bonita, no en todos los casos es beneficioso mantenerla. Por ejemplo, si el gran reformador, el gran Martín Lutero, hubiese decidido mantener la unidad eclesiástica como sugería Juan Calvino, y se hubiese retractado de todo lo que él había descubierto en la palabra de Dios, imagínese usted qué hubiésemos tenido de evangelio en cuanto a la gracia y la fe. Gracias a Dios que Martín Lutero no quiso seguir unido en ese aspecto doctrinal y fue cuando expuso lo que por medio del Espíritu Santo él comprendía acerca de la gracia. Por lo cual, mantener la unidad es importante siempre y cuando no nos afecte de manera espiritual. Correcto. Muchas gracias, pastor. Inmediatamente el apóstol Pablo empieza hablando fuertemente, como vimos la semana pasada, contra la iglesia de Galacia, porque hay algunos problemas allí. La semana pasada comenzamos a ver que algunos falsos maestros atacaban el ministerio de Pablo, que lo que Pablo decía no era conforme a la palabra de Dios, sino que a lo mejor era algo inventado por él mismo. Es más, inclusive hasta había diversos grupos en la iglesia, como dijo en algún momento en Corinto. Algunos están siguiendo a Pablo, otros están siguiendo a Apolos, otros están siguiendo a Pedro. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál era el problema, pastor? Los personajes atacaban el ministerio de Pablo. Cierto, Pablo fue llamado con un propósito interesante e importante y fue alcanzar a una población no judía con el Evangelio de Jesucristo. Para Pablo introducirse a ellos, entonces entiende que ya no es necesario vivir como vivían los judíos de manera nacional o de manera cultural. Es donde Pablo introduce dentro de la nueva esperanza un nuevo criterio de fe. Y era que ahora ya la vida no iba a ser conforme a lo que se había vivido en el pacto que Dios había establecido antiguamente con el pueblo de Israel, sino mediante la fe y la gracia en Cristo Jesús. Cosa que le chocaba a ellos
porque ellos entendían que no, que para poder ser salvo había necesariamente que actuar conforme a los dictámenes de la ley judía o lo que ellos tenían como importante en la nación. Sí, pastor. Entonces, podríamos mencionar a manera de pregunta. Pedro predicaba a los judíos. Pablo predicaba a los gentiles. La pregunta es, predicaban el evangelio a ambos grupos de la misma manera? No, no se predicaba de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque Pedro estaba predicándole a los judíos. Los judíos son un público que ya conocían a Dios. Se habían relacionado con que Dios es un Dios único. Se habían relacionado con los 10 mandamientos. O sea que a un judío Pedro no le iba a estar diciendo no mates o no robes, porque de por sí el judío sabía que dentro de la ley de Dios eso eran cosas que no se debían hacer. Además de esto, tampoco Pedro tendría que decirle a ellos no coma esto o no coma aquello, porque la ley está establecido y Dios dice que es un propósito de santidad, porque el judío no tenía problemas con comer cosas inmundas, ya que dentro de su dieta eso no existía. Por lo tanto, Pedro, por así decirlo, no tenía mayor esfuerzo que Pablo. Tan solo Pedro debía convencer a los judíos de que Cristo era el Mesías que había sido prometido y era el que traería o el que trajo la salvación. Por otro lado, el apóstol Pablo sí era un poco más fuerte el evangelio, porque Pablo tendría que evangelizar totalmente o culturalizar cristianamente a los gentiles, de tal manera que en las cartas que Pablo les escribe, nosotros vamos a mirar diciéndole a ellos que deben dejar esa mala manera de vivir, el adulterio, la fornicación, la hechicería, muchas cosas que contemplan los mandamientos, de los cuales los gentiles no conocían ni estaban al tanto y por eso vivían una vida desordenada. Aparte de eso, también Pablo debía enseñar las doctrinas fundamentales de la ley de Dios, como la obediencia a la palabra de Dios y dar a conocer incluso al mismo Dios, ya que ellos tenían otros dioses por divinidades. Así que el evangelio que Pablo predicaba era un poquito más dispuesto a gente que no conocía de ninguna manera a Dios ni a su evangelio, y Pedro le predicaba a un público que sí ya conocía gran parte del propósito de Dios o de lo que Dios quería cómo Dios quería que la humanidad viviera. Pastor, entonces tanto Pedro como Pablo predican el evangelio en forma diferente porque el público es diferente. Cambia el público, cambia la cultura, cambia la época. La pregunta es, si predicaban de una forma diferente, ¿era un evangelio diferente? No, claro que no. Era el mismo evangelio. Lo único que Pedro no tenía que abundar tanto como Pablo, y por eso Pedro escribe poco. Las cartas de Pedro son pocas y los libros son cortos, porque son gente que simplemente deben aceptar a Cristo como el Salvador, el único Salvador, y ya la conducta cristiana, por así decirlo, o la conducta, vamos a decir, social aceptable, ya ellos la vivían. En cambio, el apóstol Pablo, sus cartas son más extensas y escribe mucho más, porque el público de él era para educarlo totalmente. Pero era el mismo mensaje, era el mismo evangelio. Tanto Pedro debía convencer a los judíos de que Cristo era el Salvador, como Pablo también tenía que convencerlos de que nadie podía venir a Cristo nadie podía venir a la salvación si no era por medio de. Y es que precisamente ese era el problema, porque los gentiles, los falsos maestros decían que Pablo estaba predicando un evangelio o algo diferente a lo que predicaban los apóstoles, Pedro mismo. Es más, por eso Pablo tuvo que hacer un viaje largo hasta Jerusalén. Ciertamente allí se encontró con algunos de los apóstoles que habían estado con Jesús
y él tuvo que predicarle el mensaje a los apóstoles, no porque necesitara que ellos lo avalaran o lo aprobaran, sino porque Pablo tomó en cuenta el sentido del apoyo de sus compañeros, los apóstoles, que anteriormente habían andado con Jesús. Eso confirmó, de hecho, que ninguno de los apóstoles discriminó el mensaje de Pablo, sino que lo aceptaron, como el mismo Pablo dice, como el mismo Pablo afirma, que ellos solo le advirtieron de no descuidar a los pobres, como ya Pablo lo había estado haciendo también, y seguía atendiendo ese tipo de necesidad. Después, nada se le corrigió al evangelio que estaba siendo predicado por el apóstol Pablo, sino que los mismos apóstoles entendieron que ese mensaje era el mismo que Cristo le había encomendado. Correcto. También lo tocó la lección, pastor, ¿qué es la circuncisión y qué significaba? La circuncisión no es más que el corte del prepucio de los varones del pueblo de Israel, y actualmente también se utiliza por motivo de higienización o desinfección de la parte genital masculina. En ese sentido, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que todas sus generaciones debían circuncidarse, y no solamente ellos, sino todo el extraño o el extranjero que iba a habitar en ese lugar, indicando que este era el pacto de Dios con ese pueblo. Más tarde, el mismo Jeremías, el mismo Moisés y el mismo apóstol Pablo le hablan al pueblo diciéndole que más que la circuncisión de carne, lo que el Señor quiere que se circuncide o que se limpie o que se higienice es el corazón del ser humano. De hecho, hasta Cristo lo dijo: del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas actitudes, y es por eso que necesita ser renovado el corazón, y es donde Dios quiere trabajar con nosotros. De acuerdo a este mensaje que tenía Abraham y su pueblo, ahora cuando viene Jesucristo trae el nuevo pacto, que el nuevo pacto no es la abolición de los mandamientos de Dios, no. El nuevo pacto es que ya la circuncisión no es válida para la salvación. Como nación, sí ellos la cumplen, pero ya no para salvación, porque ya Cristo acepta tanto a los que se han circuncidado como a los que no nos hemos circuncidado. Ahora la salvación no viene por la circuncisión, viene a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si fuera por la circuncisión, entonces los que no se han circuncidado no estuvieran salvos. Y era lo que Pablo estaba aclarando y diciendo que para Cristo ya esto no era necesario. Ahora lo necesario sería creer en Cristo. ¿Y qué reemplaza entonces la circuncisión? Creer en Cristo y ser bautizado. Entonces es el nuevo pacto con la cristiandad que el mismo Señor Jesucristo hizo a través de la cruz del Calvario y en su evangelio de gracia y fe que nos trajo a nosotros. Gracias, pastor. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la unidad que hemos visto durante esta semana, unidad en la diversidad, también toca el punto de libertad. De hecho, por aquí la lección menciona que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es quien más usa con frecuencia esta palabra, libertad. Inclusive en el libro de Gálatas la palabra libre, libertad, aparece numerosas veces. Y la pregunta, pastor, es, hablando cristianamente, desde el punto de vista cristiano, ¿qué significa libertad? Bien, para muchos libertad es descuidar la obediencia. De no, yo puedo hacer cualquier cosa porque Cristo está en mí y ya yo acepté a Cristo como mi Salvador, por lo tanto ya yo puedo vivir como quiera vivir. Esta es una forma incorrecta de pensar. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, cuando estamos bajo el pecado, somos esclavos del pecado. El mismo Cristo lo dijo. Las personas se hacen esclavos de quien les sirven. Si sirven a Satanás en pecado, pues son esclavos de Satanás. Ahora bien, la libertad en Cristo es cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador.
nos bautizamos, entonces andamos en nueva vida, en libertad, no para pecar, sino para dejar de pecar. Y cuando dejamos de pecar, cuando miramos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la vida que Él vivió apegada a la voluntad de su Padre, entonces nos convertimos en reproductores de acción de Cristo, cultivando la ley de Dios y obedeciéndola como Él nos ha ordenado, como Él nos ha dicho. Eso es andar en libertad cristiana. Gracias, pastor. Avanzando un poco más en la lección, menciona que en algún momento Pedro hizo una visita a Antioquía, en Siria, donde era el centro de comando de Pablo, de donde partía para sus viajes misioneros, donde comenzó la primera iglesia gentil, como vimos en lecciones anteriores. Resulta que aparece una confrontación allí, porque llega Pedro y comienza a vivir con los gentiles de la manera como viven los gentiles, se relaciona con ellos, come con ellos. Pero menciona también por acá la escritura que cuando llegaron otros judíos que venían ahí con Jacobo, sí, y ellos, entonces Pedro temió lo que pudieran pensar los judíos y entonces comenzó a apartarse de los gentiles. ¿Cuál era el problema allí, pastor? El problema era la comunión, la gastronomía. ¿Cuál era el problema allí? Nada que ver con la comida, porque de hecho todo cristiano, todo el que entraba al cristianismo, vivía una conducta de acuerdo a lo enseñado por Dios, aún en el comer. ¿Qué pasa? Pedro anteriormente en su sentimiento judío, su sentimiento patriótico era que tenían por inmundo a los que no eran judíos, los que no judaizaban, esa es la palabra. Así que cuando el Señor llamó a un hermano llamado Cornelio, que era gentil, Pedro le fue a visitar. El Espíritu Santo le hizo saber a Pedro que no debía llamarle inmundo a ningún ser humano, más cuando habían aceptado a Dios y lo habían recibido de corazón. Ahora, Pedro hace todo lo contrario a lo que él había dicho. Ahora él rechaza a esos gentiles, rechaza a esas personas que ya han aceptado el Evangelio, ni siquiera como eran, dejándolos en segundo plano. Exacto, ni siquiera eran inconversos, ya eran personas que se habían convertido, pero por esa enseñanza que tenían los judíos, entonces Pedro se aparta de ellos, como diciendo que los gentiles eran cristianos clase B y los judíos clase A. Eso fue lo que trajo el impasse entre él y Pablo, que Pablo no miraba la acción de Pedro como tal, sino el daño que podía causarle eso al cristianismo, la división que podía causar esto entre los judíos y los gentiles, y por eso es que llama la atención a Pedro y dice que esto era de condenar por el hecho de que el evangelio no divide a nadie, sino que para Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que una vez aceptando a Cristo, todos somos uno en Él por su salvación. Exacto, el problema era que se hacía acepción de personas. Y ese problema, si no se hubiera resuelto en ese momento, seguiría hasta el día de hoy. Los judíos en primer plano, todos los demás, nosotros que entramos después al Evangelio, en segundo plano. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a Pedro y lo confrontó ante toda la iglesia. La pregunta es, ¿estuvo bien o mal el proceder del apóstol Pablo? Bueno, si fuera por Pablo demostrar que sabía más que Pedro, que había alcanzado un grado más de madurez, o como algunos hermanos lo hacen por censurar al pastor, censurar al líder, querer avergonzarlo, eso estuviera mal. Pedro fue corregido por Pablo por el hecho de que como él había actuado públicamente así y ya la gente lo estaba comentando probablemente, Pablo hizo la corrección en público para que eso inmediatamente se quedara ahí y no siguiera prosperando el hecho de que los hermanos se discriminaran. Por eso Pablo lo hizo. Y fue algo que nos ha beneficiado en gran manera a nosotros,
para que incluso hoy nosotros sepamos que en Cristo no hay división, ni tampoco hay acepción de personas. Estoy diciendo en Cristo. Si algo no altera nuestra doctrina, hay que mantener la unidad en el nombre de O Jesús. sea, pastor, Pablo aquí no está motivando a que algún hermano se ponga en pie y comience a hablar en contra de predicador, del que está dirigiendo, del anciano, del pastor mismo. No, no, no. Sino que el asunto aquí es, si el problema fue público, se soluciona en público. Si el problema fue privado, se tiene que solucionar en privado. Y como era un problema que incluía a toda la iglesia y podía ocasionar un cisma mayor, entonces Pablo lo tuvo que hacer. Y inclusive me imagino yo, creo yo, lo hizo con humildad, con el tacto necesario. De tal manera que entonces Pedro pues entendió que estaba mal y él cambió su proceder. De hecho, las cartas de Pedro que fueron escritas después de este incidente, Pedro recomienda a Pablo, estudien a Pablo, lean a Pablo, así como Pablo dice. De tal manera que Pedro pudo entender y siguieron siendo amigos, por así decirlo, con Pablo, porque, o sea, estaba más que la amistad del evangelio mismo, que se pudiera perseverar, purificar, Conservar la unidad del conservar. Evangelio estaba por encima del criterio personal que alguno de ellos tuviera o de cualquier diferencia que ellos podían tener. Lo que indica aquí es que si hay un desacuerdo doctrinal, eso es lo que se atacará. Eso es lo que se discutirá, de tal manera que la iglesia sea edificada. Y lleguen a un acuerdo. Y lleguen a un acuerdo, no al dirigente, no al líder, no a la persona que está al frente. Sino el punto doctrinal, El correcto. punto doctrinal. En este sentido, es importante saber que la unidad estará siendo llevada a cabo por la feligresía, por la hermandad, siempre y cuando no tenga disensión en lo doctrinal y espiritual. Cuando lo doctrinal y espiritual se ve afectado, pues al pecado hay que llamarle pecado y a lo bueno concerniente a lo que Dios le llama bueno, entonces es lo correcto, es lo recto delante de Muchas Dios. gracias, pastor. Como pueden ver, la lección de este trimestre, esta semana ha estado muy buena, tanto que aquí podríamos pasarnos más tiempo, pero en este momento vamos a terminar aquí, habiendo abarcado ya gran parte de esta lección. Hay que seguir estudiando la lección, hay que seguir estudiando las escrituras, ya que a través de ella adquirimos más conocimiento, que claro, necesitamos llevar a la práctica también. Por lo tanto, les vamos a recomendar que sigan estudiando. Si les gustó este material, compártanlo con sus amigos. Si quieren participar de este proyecto, escríbanos para que lo podamos incluir a usted también aquí. Denos un me gusta allí, háganos saber que están siguiendo nuestro material. Que el Señor les bendiga. Pastor. Bendiciones de Dios para toda esta gran iglesia. Me gozo en el Señor que siendo dominicano, los mexicanos me hayan aceptado en unidad del Evangelio y de los frutos preciosos que el Señor ha traído por medio del bautismo en toda esta semana. Alabado sea el nombre de Dios y bendigo grandemente a esta nación de México en el nombre de Jesús. Amén.